Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Deo Consultores. Yo soy Jocelyn Torres. Y yo, David Cañas. Y en este nuevo episodio veremos inteligencia emocional para todos. Sean bienvenidos, primero, antes de que continuemos con este contenido, al primer episodio de esta segunda temporada. Por fin, ya volvimos después de una gran pausa. Traemos muchísimos proyectos, tanto personales como profesionales, que pues nos han jugado un poco difícil. Entonces, por eso no hemos podido estar con ustedes a lo largo de ya estos meses. No sé cuántos hayan sido, la verdad ya se me perdió la cuenta. Pero bueno, traemos algunos proyectos personales, ¿no? Tanto Jocelyn como yo. Entonces, afortunadamente ya podemos atender nuevamente nuestros canales, nuestras redes sociales. Como ustedes saben, para nosotros es importante. Y entonces ya podemos continuar ahora con esta segunda temporada del podcast de Doc. ¿No es así, Jess? Sí, estuvimos ausentes un buen tiempo con algunos proyectos personales que nos absorbían mucho tiempo y energía sobre todo, pero ya estamos aquí con ustedes para seguir aportando al desarrollo organizacional de su empresa, de ustedes mismos. Y bueno, esperemos que este nuevo episodio del podcast les guste y les sea de valor. Bien, pues entonces vamos a iniciar obviamente con lo más básico, ¿no? Desde el principio. Si queremos hablar de inteligencia emocional, lo primero que tendríamos que estar tocando es ¿qué es una emoción? Bueno, según la RAE, lo voy a decir explícitamente, es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta emoción somática. Eso es una definición tal cual que nos da la Real Academia Española, con la cual podemos definir a la emoción. De hecho, en el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que les recomendamos encarecidamente lo lean, porque ahí pueden encontrar mucha de la información que vamos a estar incluso tocando aquí en el podcast del día de hoy. Habla sobre que las emociones son generadores de acción, en donde nosotros podemos propiamente encontrar ese motor o ese impulso para movernos de alguna forma, ¿no? Y es precisamente lo que la RAE ahí está mencionada, ¿no? Dice que genera una alteración del ánimo, ¿no? Entendamos esa alteración como una sacudida, o como ya sea positiva, negativa, intensa, no tan intensa, pasajera, ahí dice pasajera, pero a veces es constante, ¿no? O sea, dura bastante tiempo. Entonces, este impulso, según Daniel Goleman, es lo que podríamos identificar como emoción. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué tenemos que hablar de emoción? Porque es necesario comprender qué significa una emoción y que las emociones están en toda nuestra vida, o sea, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, vayamos con quien vayamos, estamos rodeados de emociones. De hecho, todas nuestras decisiones están basadas en nuestras emociones, las que hemos sentido a lo largo de nuestra vida y cómo nos hemos sentido con eso, ¿no? Entonces, cada decisión que vamos tomando día a día, pues también está basada en nuestras emociones y es por eso que es importante que podamos entenderlas. Sí, bueno, siempre se dice que nosotros, o siempre tratamos de tomar decisiones basadas en números, en datos, en hechos concretos. Algunas personas hablan mucho de esta objetividad en la toma de decisiones, pero la verdad es que por mucho que queramos negarlo, lo primero que nos hace sentir o que nos detona una decisión es cómo nos sentimos al respecto, ¿no? Y esto es por precisamente la emocionalidad de las decisiones. Para ello basta un botón, ¿no? Cuando tenemos una decisión de qué carro vamos a comprar, de cuáles son las vacaciones que vamos a llevar a nuestros hijos, casi siempre tratamos de enfocarnos sí en el dinero, sí en que sea el mejor paquete, sí que sea lo más asequible para nosotros, pero muy por nuestro interior siempre estamos a la expectativa de que en realidad nos guste, ¿no? Y es que a pesar de que queramos negarlo, pues la emocionalidad siempre nos va a ganar, ¿no? Y aparte también
esto no es algo exclusivo de nosotros. Cada uno de nosotros pasa exactamente por lo mismo y tiene esta misma situación. De hecho, se dice que tenemos reflejos o que tenemos semblantes universales para cada una de las emociones, ¿no? O para algunas emociones en concreto. Sí, exacto. Ustedes pueden hacer, o bueno, pueden identificar en cualquier parte del mundo cuando una persona tiene miedo, cuando una persona está muy contenta, cuando una persona está enojada, porque son ciertas expresiones faciales que son generalizadas. Siempre hacemos la misma cara cuando estamos sorprendidos o tenemos miedo, y eso nos ayuda a ser un poquito empáticos con los demás, saber comprender estas emociones. Por eso decimos que las emociones tienen cara, ¿no? Y bueno, como a nivel ya interior, la parte de nuestro cuerpo que nos ayuda, vamos a decirlo en este término regular, recordemos, no somos médicos, no somos psicólogos, no estudiamos el cerebro ni nada por el estilo, pero son ciertos estudios que en el libro que mencionaba David, de Daniel Goleman, ahí lo menciona muy bien. Tenemos una estructura cerebral llamada amígdala. Esta parte de nuestro cerebro nos ayuda a regular a nuestras emociones, ¿no? Es como el conector entre nuestro cerebro, bueno, sí, entre nuestro cerebro y la memoria, pero no lo podré explicar como tan científicamente, pero ayuda a esta regulación de recuerdos, ¿no? De cosas que nos hicieron sentir, de nuestras emociones. Es decir, no sé, por ejemplo, David hablaba mucho de las vacaciones, ¿no? En lo personal, a mí me gusta mucho ir a la playa, pero es porque ir a la playa me hace sentir una emoción de tranquilidad, felicidad. Entonces, yo recuerdo eso y me dan ganas de ir allá, ¿no? Entonces, evito ciertos lugares que la verdad no me gustaron, y eso es una emoción. O sea, la amígdala nos ayuda a tener estos recuerdos emocionales. En este mismo libro mencionan que si no tuviéramos esta parte cerebral de la amígdala, podríamos seguir siendo nosotros, tomando decisiones, haciendo, vamos a decirlo así, como fríos, pero no tendríamos esta parte emocional. Es decir, que podríamos ver a nuestra madre, sabríamos que es nuestra madre y tendremos cierto respeto hacia ella, pero no sentiríamos nada hacia ella ni hacia nadie, porque no tendríamos esto. Y ha pasado, o sea, en el libro mencionan situaciones en las que algunas personas se han sometido a cirugía y les quitan esta parte, bueno, la amígdala, y pasan por este tipo de situaciones, ¿no? Siguen siendo las mismas personas, mismos conocimientos, pero adiós emociones. No quiere decir que tu jefe es el que te está tratando con la punta del pie todo el día, y que cada que le dices tú si quieres, es que necesitas un día o tienes que ir a atender a tus familiares y te dice que no significa que esa persona fue ya con el médico a que le quitaran la amígdala, ¿no? Y que es un insensible, o tal vez sí, y tal vez es lo que en realidad pasó, y no es que sea un insensible, ¿no? De hecho, quiero contarte que hay algunas terminaciones nerviosas que van del ojo directamente hacia la amígdala. Entonces, a pesar de que la mayoría de las terminaciones van directo hacia nuestro cerebro, hay algunas que van directamente hacia la amígdala. Entonces, eso es lo que genera una reacción de supervivencia ante situaciones clave o críticas. Cuando vemos un desastre, cuando vemos una amenaza inminente hacia nosotros, esa parte del cerebro o esa parte de las terminaciones nerviosas del ojo que entran directamente a la amígdala pasan mucho más rápido que el tratamiento que se le da desde el cerebro. Entonces, nuestra reacción para huir o para generar adrenalina, para acelerar nuestro ritmo cardíaco, es mucho más ágil que el tratamiento racional de ver, ok, trae un cuchillo, ok, está pasando esto, ¿cómo debería actuar? Y entonces ya lo hago, ¿no? Por eso muchas veces decimos que reaccionamos instintivamente, y sí, de hecho es una de esas partes que vienen desde nuestros ancestros menos evolucionados, que era como ellos entendían los desastres, las amenazas, los peligros, ¿no? A través de este golpe directo a la amígdala de parte de los visuales, y es como sabemos que tenemos ese tipo de
si no tuviéramos la amígdala, sí seríamos totalmente objetivos, pero viéndolo desde esta perspectiva, seríamos menos ágiles en la reacción de situaciones adversas, peligrosas o amenazadoras. Entonces, la amígdala es fundamental para que nosotros interpretemos los estímulos que nos llegan de todos lados y generemos estas emociones, ¿no? Es el coreback de las emociones, ¿no? De hecho, así se le llama en algunos estudios, el coreback de las emociones. Que partiendo de esto, no todas las emociones son tan importantes como otras o se detonan directamente desde otras, ¿no? Hay algunas emociones que se llaman emociones básicas, ¿no? Sí, exactamente. En la actualidad hay un catálogo de emociones básicas. Es el primer catálogo porque se han estudiado, se han catalogado, pero también hay otros tipos de emociones que no pueden entrar de este primer catálogo de emociones básicas. Todavía siguen en estudios, pero para empezar tenemos 8 emociones que caen dentro de las emociones básicas, que son ira, temor, placer, amor, sorpresa, disgusto, tristeza y vergüenza. O sea, la mayoría de las emociones que sentimos día con día pueden caer en uno de estos rubros, pero también hay otros, por citar un ejemplo como los celos, que podría caer en ira, en temor, en sorpresa, en disgusto, en tristeza incluso, ¿no? Entonces eso dependerá pues también de la emoción que cada uno sienta a través de esto. Y bueno, estas son como las primeras emociones básicas que se han catalogado, y recordemos que la inteligencia emocional no ha tenido como tantos estudios tan profundos en este sentido de las emociones, ¿no? O sea, es algo relativamente nuevo. Así es. Le llaman los colores primarios de las emociones, ¿no? Como el azul, el rojo y el amarillo, que de ahí empiezan a unirse, a mezclarse y empiezan a generar otra serie de colores. Lo mismo estas 8 iniciales, ¿no? Como ponías el ejemplo de los celos, ya de ahí empiezan a mezclarse algunas otras y es donde ahí se van descubriendo las demás, ¿no? Obviamente hay un cúmulo de emociones que todavía no encuentran nombre, ¿no? Siempre es difícil catalogar algo que nosotros mismos estamos sintiendo, entonces que el propio cerebro le ponga nombre a las cosas por las que está pasando es bastante complejo de entender, ¿no? Entonces siempre es un buen esbozo, ¿no? Tener al menos 8 iniciales, que ya de ahí partir hacia todo lo demás, ¿no? Ahora, hablábamos de que la amígdala es la que la genera, ¿no? La que conduce la emoción y la que la detona inicialmente, pero ¿quién controla nuestras emociones? Pues eso depende. Autoevalúense, y en realidad quien debería controlar nuestras emociones somos nosotros mismos, pero eso no pasa en la mayoría del tiempo. ¿A qué me refiero? Y vamos justamente ligado a lo que mencionabas. Por ejemplo, hay personas que cuando las espantan, o sea, y me ha pasado cuando las espantan, su primera reacción es golpear, o sea, hacer un movimiento brusco para lastimar o para defenderse. Eso es supervivencia, no es porque me quieran golpear, ¿no? O quisiéramos golpear a la gente. Eso es porque nuestra emoción nos está controlando a nosotros. Nosotros no estamos controlando nuestras emociones. Es por eso que a veces ocasionamos conflictos sin haber un conflicto necesariamente, donde sentimos miedo, pánico y nos quedamos parados sin hacer nada. Esto pasa mucho en desastres naturales y yo lo viví mucho cuando fue el temblor del 2019, ¿verdad? ¿2017? 17, creo. Sí. Muchas personas se quedan así sin hacer nada porque la emoción las domina, ¿no? Entonces, creo que hacia allá vamos, ¿no? O sea, poder saber identificar esto y el actuar, ¿no? Pero de momento, pues evalúate. ¿Quién controla tus emociones? ¿Tú o tus mismas emociones? Porque ahí vas a tener la respuesta. Y la pregunta obvia desde muchas perspectivas es cómo inicio dentro de este proceso de controlarme a mí mismo, ¿no? Alguna de las prácticas que podemos recomendar, y de hecho
hecho están muy de moda hoy, es el meditar 3 días de la semana, al menos 10 minutos, y encontrar ese enfoque en tu respiración, en tus sensaciones, en tu actuar, en el día a día, ¿no? Tomarte una pausa de tu jornada laboral, 10 minutos para reconectar contigo mismo, volver a entrar un poco en tu persona. También algo que las instituciones están promoviendo muchísimo, que es el mindfulness, que es esta conciencia de nosotros mismos, ¿no? No es el simplemente meditar por meditar, sino entender cada vez más cómo actuamos, y tú lo dijiste en el caso en concreto de hasta ciertas amenazas o ciertas acciones. El mindfulness está demostrado que, a pesar que no es una terapia propiamente, de hecho está catalogado como una pseudoterapia, pero como práctica de desarrollo de conciencia, si bien es cierto que no está regulada, al igual que la meditación, sí hay algún estudio que pudiéramos llegar a citar, en donde se demuestra que hay una mayor conciencia en nosotros, ¿no? Y al menos el saber qué nos detona, tanto para bien como para mal, y el mindfulness es una gran herramienta que pudiera llegar a utilizar, ¿no crees? Sí, exactamente, pero siendo un poquito más prácticos, más rápidos, si eso es lo que ustedes desean. Digo, mindfulness es toda una herramienta, sí, que bueno, lleva tiempo, ¿no? Desarrollarla, aprenderla y ejecutarla. Pero también hay otras formas más rápidas, por así decirlo, para poder saber el nivel de inteligencia emocional, al menos un previo, ¿no? Antes de hacer todo este desarrollo. Y son diferentes tests. Esos tests, les vamos a dejar los nombres abajo del video. Si están viéndolo, sí, bueno, si están escuchándolo en Spotify, en Anchor y los demás, pues lo pueden encontrar en la descripción, ¿no? Y vamos a dejar el link para que descarguen un test en específico, y les vamos a dejar links a otros estudios que están en investigación, ¿no? Si necesitarían, pues, buscar más allá el test propiamente, pero existe. Sí, exactamente, y es un test muy fácil, tú te autoevalúas, es importante que seas lo más objetivo que puedas contigo mismo, evalúa ciertos momentos o te hacen preguntas de momentos que has pasado en tu vida, cada uno los ha pasado de forma diferente, tú los evalúas, al final haces una sumatoria, un promedio, y bueno, ahí te los va categorizando, te da un porcentaje, y ahí tú puedes darte cuenta en qué categoría de esta evaluación debes ser más consciente para empezar a enfocarte en ello, ¿no? O sea, tú lo vas a ver cuando hagas el test, y bueno, ahí mismo te va a decir todo, y lo que sí te ayuda es saber en qué no estás lo suficientemente bien, por así decirlo, y en lo que tú debes de trabajar y desarrollar, ¿no? Y esto es parte de son hábitos, es tiempo, entonces al menos el primer paso lo vas a dar sabiendo qué es lo que necesitas hacer para poder llegar a ser más inteligente emocionalmente. Que ahí en realidad lo que se menciona, o las sentencias que dicen, son prácticas, ¿no? Prácticas del día a día, más allá de ahondar mucho más en la autoconciencia y demás, sí se centra mucho en actividades concretas, ¿no? Termino el día agradeciendo por lo que tuve, siempre trato de escuchar a otros, ¿no? Les agradezco cuando recibo ayuda de estas personas, identifico claramente cuando una persona se siente mal, ¿no? Emocionalmente, o está pasando por una crisis. Habla mucho sobre cómo tú percibes el mundo y tu interior mismo, ¿no? Entonces es un ejercicio de introspección, pero aunque sea un test ágil o un test sencillo, creo que te da un gran panorama para que también tú reflexiones un poco de qué podrías estar haciendo mejor, ¿no? Y si bien tal vez no es tan adecuado como la recomendación más obvia, que sería ir con un terapeuta, ¿no? Que te ayuda a desarrollarte un poco más, que te ayuda a tener más conciencia de ti mismo, que te ayude a identificar esos bajones y esas subidas de emoción, y te ayude profesionalmente a trabajarlas, que es la mejor recomendación que podemos llegar a hacer. De manera inicial, esto te deja muy claro algunos aspectos en donde sí podrías estar haciendo algo más por ti mismo, y eso es el paso inicial que podríamos dejar.
Sí, exactamente. Y bueno, también otra forma de saber qué tan inteligente emocional eres, pues bueno, hay baterías psicométricas que normalmente estas se aplican cuando vas a... Sí, cuando estás postulándote a una vacante. La única desventaja es que normalmente no te dan los resultados, ¿no? Por lo tanto sería un poquito... ¿Difícil? Sí, gracias. Saber qué necesitas, ¿no? Porque pues ya es una de las más, una habilidad más o aptitud más que las empresas están valorando. Entonces creo que es una buena oportunidad para ir desarrollando, enfocándote en ti mismo, porque esto va a ayudar mucho a tu desarrollo profesional y aparte de eso a tu desarrollo personal y social con las personas sobre todo. Sí, claro. Sí, hoy es una buena práctica que las empresas te den la retroalimentación de las evaluaciones y algunas ya no las están aplicando, ¿no?, dentro de este ámbito de inclusión y de desarrollo, pero la realidad es que al menos en México, ustedes desde donde nos están escuchando o nos estén viendo, si están en YouTube, les recomiendo que se cambien a YouTube para que puedan ver mucho más contenido, no únicamente lo del podcast, pero bueno, no me pierdo. Ahí es una práctica real, no hay por qué negarlo, que en México muy pocas organizaciones les dan retroalimentación a sus colaboradores respecto a lo que se encontró en sus perfiles, ¿no?, en pruebas proyectivas, en psicométricos, en assessment. Entonces, para las personas que son de recursos humanos, de DEO, de reclutamiento, es una gran buena práctica que ustedes pueden empezar a dar retroalimentación a sus candidatos. Si ya lo hacen, déjenoslo aquí abajo en los comentarios. Con gusto podremos entrar en la conversación, y también es bueno escuchar de organizaciones que ya lo están haciendo. Cada vez se habla más que el candidato es el que está escogiendo en la organización y ya no es la organización la que escoge al talento. Entonces, si tú eres una persona de recursos humanos o de estas áreas que mencionamos que sí está dando la retroalimentación, felicitaciones, estás haciendo un gran trabajo, sigue así, porque eso es lo que se necesita en realidad. Y si hoy tu organización todavía no lo hace, yo creo que sería una buena idea que pudieras empezar a promover. Sabemos que a veces no somos los tomadores de decisión, pero ¿por qué no empezar? Es una pequeña acción que sin duda le traerá grandes resultados al candidato, se quede o no se quede en la institución. Sí, exactamente, porque al menos nosotros hemos estado de ese otro lado y hubiese sido muchísimo mejor saber nuestros resultados, ¿no? Porque con base en ello puedes desarrollarlos o puedes decir, uy, aquí no estoy muy bien, ¿por qué? ¿Qué necesito? Y tener esta reflexión y saber, ¿no? O sea, empezar, y ahí va el otro punto, ¿no? Empezar a ser consciente de esa situación y de cómo puedes trabajarla o cómo no puedes trabajarla, ¿no? O qué te ha llevado a ser así. Y bueno, eso es algo de que te decía. ¿Qué debemos hacer para ser emocionalmente inteligentes? Ok, hiciste una prueba, ya sabes qué necesitas, ¿no? O sea, aquí estoy fallando, me falta esto, o aquí estoy bien, pero lo puedo perfeccionar si es que así lo deseas, pero ahí va la clave que comentaba, es ser consciente de uno mismo, de estas situaciones que en las que no eres lo suficientemente bueno, ¿no? Porque ahí empieza todo. Si tú no lo reconoces, si tú no lo asimilas, no vas a poder trabajarlo, ¿no crees? Sí, la conciencia de uno mismo es también algo de Daniel Goleman concluye, ¿no?, como algo fundamental. Y es que cuando nosotros tenemos la identificación de qué es lo que sentimos, por qué lo sentimos, qué es lo que genera eso, cómo nos hace sentir y cuáles son las acciones consecuentes a todo lo que sentimos, pues ya no hay sorpresas, ¿no? Ya no podemos argumentar que es gracias a otra persona, otro elemento, un animal, ciertas circunstancias que es como reaccionamos. Y también no podemos caer en el clásico cliché de así soy, así seguiré siendo, nunca voy a cambiar. Es donde nosotros podemos interpretar pues de mejor manera quiénes somos, ¿no? Y es parte de conocernos, ¿no? Aquí les preguntaría qué tanto se conocen o qué tanto pueden aceptar que adolecen de ciertas cosas y que son muy buenos en otras, ¿no? O sea, es conocerse para ser lo más objetivo posible y así poder mejorar o desarrollar pues esta inteligencia emocional.
Y bueno, ya una vez que ya lo sabes, ¿qué características tendría una persona con inteligencia emocional? Pues primero lo que ya habías comentado, ¿no? La conciencia de uno mismo, en donde podamos tener un manejo adecuado de las emociones, partiendo del autocontrol, ¿no? El poder decir, esto es lo que siento y al yo sentir cuáles son los gatillos, o yo conocer cuáles son los disparadores de esta emoción, pensamientos, actitudes, poder autorregular, ¿no? El autocontrol. El saber motivarnos adecuadamente, ¿no? El tratar de enfocar o de canalizar todas esas emociones hacia un bien dentro de lo que cabe, ¿no? Sabemos que hay algunas emociones que son desbordantes y es ahí donde entra ese autocontrol y ese manejo de emociones, pero el poder encontrar esas emociones que te empujan hacia lograr objetivos o hacia comportarte de formas que sumen a tu vida y que sumen a la vida de los demás, creo que eso también es muy importante, ¿no? Y eso es el encontrar emociones y las orientarnos hacia ciertos objetivos, hacia ciertos comportamientos. Obviamente el ser empático, ¿no? que mucho se habla de empatía y de ponerte en los zapatos de otros, pero habla más de cómo podemos reconocer en otros ciertas emociones. Ya hablábamos de los rostros de las emociones, que tenemos rostros universales de ciertas emociones, pero en otras sí es un poco más complejo el tratar de entenderlas, ¿no? En tanto nosotros sepamos ponerle nombre a la emoción, saber qué es lo que en cierto momento puede llegar a detonar una emoción desde nuestra perspectiva, pues resultará un poco más fácil el entender a otra persona, el ser más empático. Por supuesto que esto te ayuda a tener una mayor facilidad para relacionarte con otros, para tener relaciones fructíferas, productivas, sanas y que obviamente aporten a tu vida, ¿no? Sí, claro, son una serie de situaciones que nos puede llegar a hacer una persona con inteligencia emocional buena, óptima, ¿no? O sea, no significa que debas de ser excelente en cada una de estas como categorías, sí, que ha mencionado David, sino más bien que intentes trabajarlas, ¿no? Que intentes, sí, como mencionábamos, ser consciente de ello y pues es poco a poco, ¿no? El cerebro puede desaprender para volver a aprender ciertos hábitos, por ejemplo. Esto es definitivamente un hábito y conciencia de ti mismo de que necesitas ser mejor en ciertas cosas, ¿no? O dejar de hacer ciertas cosas que no te llevan por un buen camino. Entonces no necesitas ser perfecto en todo, necesitas empezar a desarrollar cada una de estas características que te van a ayudar a poder ser una persona con una inteligencia emocional buena y así en ciertas situaciones de tu vida poder llevarlas de cierto modo, ¿no? Evitar conflictos innecesarios, por ejemplo, saber hablar y saber decir lo que tengas que decir en el momento preciso y oportuno, no decir ciertas cosas que a veces no queremos y que son inoportunas. Entonces todo eso nos ayuda, ¿no? A saber, por ejemplo, canalizar nuestros miedos, ¿no? Por ejemplo, si estás en una situación complicada, ¿qué es lo primero que harías? En el libro de Daniel Goleman mencionaba que para que tú sepas el nivel que tienes de tu autocontrol y de tus emociones es si estuvieras en un avión y este avión, el piloto dijera vamos a pasar por una zona de turbulencias demasiado alta, entonces pasas, o sea, desde el avión se mueve de aquí para allá, empiezan a caer las mascarillas. ¿Qué es lo que harías tú? Te mantendrías absorto a la situación y estarías en tu teléfono escuchando música como que todo lo demás no existiera, o estarías pendiente de lo mejor del personal de la tripulación, qué es lo que está haciendo, las indicaciones que está dando, estarías leyendo incluso instrucciones de qué se hace en esos casos, cómo te pones la mascarilla, o sea, todas esas situaciones determina en qué nivel, o sea, qué tan inteligente emocional eres, qué tanto controlas tus emociones o qué tanto te controlan ellas. Aquí son
ejercicio de autoconocimiento. Cada uno se va a responder como cada uno sea, pero es un buen ejercicio, ¿no? O sea, empecemos por ahí. Yo la verdad no sé qué haría, a mí me da mucho miedo, entonces tal vez yo sería la que estaría gritando porque no tengo ese control suficiente de mis emociones en esos momentos caóticos, ¿no? Sobre todo. Como sentarte en un asiento de un avión totalmente detenido en aeropuerto. Ese es un momento de crisis. Sí, no duermo. Sí, así es. Y bueno, esa es la conclusión que pudiéramos decir, ¿no? ¿Qué significa ser una persona emocionalmente inteligente? Ya hemos hablado mucho de ello en este tiempo y creo que lo podríamos resumir de esa forma. Uno, entender propiamente lo que piensas, lo que sientes y lo que te generan todas esas emociones, ¿no? Generar cierto autocontrol, ¿no? De saber que eso sucede y que puedes esperar, ¿no? Muchas veces existen esas expectativas de no va a pasar esto, es que ya sé que va a pasar esto, ¿no? Y si ya sabes que va a pasar o si ya sabes que existe la posibilidad, prepárate, ¿no? No queremos que llegues hasta el nivel de ansiedad y ya ves vivir 25 millones de futuros distantes, ¿no? Y que tal vez ninguno suceda, pero sí prepararte y tener autocontrol. Tener confianza en ti mismo también es importante. Nada habla más de tu autoconocimiento, de saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿no? Y tener la confianza de que tú sabes comportarte o actuar o decir ciertas cosas o lograr ciertos resultados. Sí, no necesariamente viéndolo si están haciendo lo correcto, sino más bien ellos saben que también lo están haciendo bien, pero no han tenido esa retroalimentación positiva y sienten que a pesar de que lo dan bien, no los van a tratar bien. No, incluso en el ejemplo que ponen, dicen que a pesar de que saben que están haciendo bien las cosas, reciben retroalimentación de su entorno de que todo está mal en casa, que a pesar de que lo están haciendo conforme ellos saben que les dijeron que lo hicieran, voltean a ver a su examinador como diciendo, sé que seguramente estoy haciendo algo mal y solo estoy esperando a que me digas qué fue, ¿no? O sea, estoy haciendo justo lo que me estás pidiendo, pero seguro hice algo mal, porque en mi casa siempre me dicen que hago algo mal. Entonces es bien interesante esto, ¿no? Y bien, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Bienvenidos a esta siguiente temporada, la segunda temporada del podcast de Doc. Les traemos muchísima información y muchos más invitados como la temporada anterior. Nuevamente una disculpa por habernos ausentado tanto. Créanme que de verdad vale la pena. Para nosotros fue un momento bien intenso, bien desgastante, pero estamos comprometidos con ustedes. Sí, exactamente, así que déjenos en sus comentarios qué les gustaría que habláramos en episodios posteriores, qué les gustaría que nos pudiéramos apoyar, conversar con nosotros. Estamos totalmente disponibles para ustedes y pues sean bienvenidos nuevamente y esperemos que esta nueva temporada de Doc les agrade, les guste. Así es, esperemos que les guste y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que estamos aquí cada miércoles. Nos vemos en el próximo episodio para seguir contribuyendo al desarrollo de la nueva cultura laboral. Adiós. Hasta luego.